de pase a cambiar una canilla la cual goteaba. Esta canilla tiene dos problemas. A simple vista está torcida, o sea que habría que corregirla y ponerla bien perpendicular a la pared, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Básicamente lo que me molesta en esta canilla es que pierda agua. A mí me molesta mucho que se pierda agua potable así porque sí. Dije, voy a cambiar la canilla. Entonces agarré mi maravillosa Pico del Oro, que en este caso es marca Wadfo, y dije, vamos a cambiar la canilla. Lo primero que debemos hacer antes de desenroscar esta canilla en cuestión es cerrar la llave de paso, porque si no va a haber un desborde de agua infernal. Así que cerramos la llave de paso. Todo venía bien, veníamos desenroscando la canilla como campeones hasta que se partió la rosca. Y se partió adentro de la rosca hembra. Dijimos, ¿cómo solucionamos esto? Acá tenemos dos opciones para solucionar este problema. La primera y la más fácil es cortar el caño y poner un codo nuevo con rosca. Chau problema, y de paso la ponemos derecha. La segunda opción era tratar de sacar esa rosca quebrada de adentro. Bueno, primeramente no tengo esos dos elementos para sacar roscas quebradas que se venden en tiendas chinas, porque siempre los veo y dije, lo voy a comprar algún día y nunca me lo compré. Uno es un cono roscado con rosca inversa y el otro son dos chapitas que se abren y sacan la rosca. Bueno, no tengo ninguno de esos dos. Entonces dije, vamos a ver con otros tutoriales de YouTube cómo sacamos esta rosca. A ver si nos lleva 10 minutos, qué sé yo. Esta es una tarea que lleva 10 minutos y no más. Bueno, empezamos a clavar destornilladores de una forma, de otra. No salía. Fuimos con otra forma. Metimos un tarugo con destornilladores para que haga un espesor ahí que se amolde a la... No salía tampoco. Metimos un caño de termofusión ahí también medio cortado para poder poner tornillos. Tampoco salía. Dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, encontramos esta pinza que la otra vez la trajimos de Suferrim. Y básicamente como tiene un estriado ahí, dijimos, esta es la nuestra. Lo metimos ahí, sacamos la rosca como campeones y salió finalmente. Así que la solución estuvo en esta pinza Trigane que la giramos así directamente y con el estriado que tiene en la punta fue desenroscando y quedamos ahí maravillosamente contentos. Dijimos, listo. Así que hemos cambiado la canilla. Fíjense que una vez que sacamos la rosca empezamos a meterle teflón a la canilla nueva y la enroscamos como Dios manda. La verdad que fue un laburo que pensamos que iba a llevar 2 minutos y tardamos 2 horas. La moraleja de esto, ¿cuál es? Si hay agua perdiendo, primeramente hay que cambiarlo porque no podemos darnos el gusto de derrochar agua potable. Y como segunda opción, algo que pensás que te puede llevar 2 minutos te puede cambiar a 2 horas, según las problemáticas que vayan surgiendo. Así que nada más.